Muy bien, buenas tardes a todos. Pues bueno, antes que empecemos, quería preguntarles quiénes se animaron o al menos tuvieron la intención de hacer alguna fotografía conceptual. Recuérdense que el sábado pasado, pues vimos fotografía conceptual. Yo les puse ahí a un par de fotógrafos para que ustedes vean el trabajo que han hecho. Y pues la idea es que esto no se convierta en algo de hacer tareas, ¿sí? El curso de fotografía es algo inspirador, es algo para entretenerse. Entiendo que algunos pues trabajan de lunes a viernes, pero tienen su fin de semana. Entonces, hoy antes de empezar quería motivarles a que piensen en algo, en alguna idea, algo que ustedes tengan por ahí en su mente, que quieran volver realidad, ¿sí? Y hoy en la mañana, muy temprano, les puse un ejemplo también de otro tipo de fotografía conceptual que se ha estado dando en algunas campañas publicitarias que yo he visto. Y pues viene anillo al dedo porque a lo mejor alguien quiere pues fabricarse algo creativo por ahí, ¿sí? Entonces tomen de modelo, tomen de ejemplo eso y denle viaje a su imaginación, ¿sí? La idea es que lo hagan porque ustedes quieren, no porque yo se los pida, no porque es parte del curso, no porque hay que entregar una tarea, sino ser muy autodidacta en esto, ¿sí? Kevin dice, ¿por qué no lo lograste? Tal vez la idea no es hacer tanto el montaje, sino una fotografía que nos deje la menor cantidad de trabajo para la edición. Esa es la idea de la fotografía conceptual. Pero igual, si ya tomaste unas fotos y querés hacer algo, alguna fusión ahí, intentalo. Pues, no te quito la intención. Vos dale, ¿sí? Dale, hacelo y yo voy a postear un espacio para que todos suban o para que vos subas si sos el único que te vas a animar, para que subas algo por ahí abstracto, algo conceptual que hayas querido hacer. Estamos. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Les cuento que para hoy tenemos nuestra clase de fotografía de paisaje. Y resulta de que la fotografía de paisaje viene a ser un tipo de fotografía un poco ambiciosa, un poco de fanáticos, un poco de... Es cierto, la fotografía de paisaje apasiona. Y de hecho yo me identifico mucho con este tipo de fotografía. Y tal vez llega un momento en el que no es nada más de salir y fotografiar lo que vemos en el paisaje alrededor, sino preparar, planificar nuestras fotos de lo que queremos. Entonces la fotografía de paisaje se vuelve una afición, se vuelve algo intenso, ¿sí? No sé cómo explicarles ya. Pero bueno, pasemos a ver ya el tema en las diapositivas. Hoy vamos a ver bastantes fotografías otra vez, como lo hemos hecho en otras clases. Y qué bueno porque al final la clase nos toca en el último periodo del día. Estoy seguro que ya muchos están algo cansaditos, pero pues bueno, fotografía de paisaje. ¿Qué es la fotografía de paisaje? Consiste en una representación de un gran espacio natural o de una parte específica de algún lugar. No es un concepto tan elaborado, es nada más tratando de romper el hielo e iniciarnos en esto de la fotografía de paisaje. Pero resulta de que al inicio muchos podrán tomar la fotografía de paisaje como algo espontáneo, ¿no? Van de viaje, andan con su cámara o andan con su celular para tomar fotos y lo primero que hacen es empezar a ver para todos lados y ver hacia dónde toman. Eso es lo normal, ¿verdad? Estar en cualquier lugar o que lo inviten a uno a ciertos lugares turísticos y empezar a disparar. Pero en algún momento la fotografía de paisaje, que ya vamos a ver ahí algunos paisajistas durante la semana,
lo primero que hacen es planificar qué van a fotografiar, es decir, pensar qué quiero fotografiar y pensar, por supuesto, en en los tres enfoques que hemos visto durante estas clases de fotografía 2, ¿verdad? La exposición, la composición, la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que me llama más la atención de ese espacio? Llego al lugar, planifiqué ir en mis vacaciones a X lugar de Guatemala porque dicen y he visto fotos que es muy hermoso y etcétera, pero ¿qué voy a fotografiar? Hay un gran espacio ahí disponible. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a capturar ese espacio para que pueda contar una historia a través de la fotografía? Eso es importante. Ansel Adams decía que nosotros no tomamos la fotografía, nosotros debemos crear la fotografía, ¿sí? No es algo tan simple como encuadrar y disparar, ¿no? Más allá de utilizar todas las cuestiones técnicas de la cámara, tenemos que crear una fotografía, tenemos que capturar en un espacio qué es lo que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, cosas muy simples que debemos procurar en la fotografía de paisaje. Pues primero, saber observar. ¿Se recuerdan de que al inicio les dije que hay una gran diferencia entre mirar y ver? ¿Sí? Nosotros normalmente vemos, pero no prestamos atención. En la fotografía de paisaje es necesario la observación, es estar concentrado, es analizar cada elemento del encuadre, elemento de mi paisaje, colocarlos en los espacios bien ubicados, en los puntos fuertes, para que esa fotografía tenga algo especial, tenga algo que transmitir, tenga algo que contar. También la fotografía de paisaje posiblemente sea esperar el momento adecuado, y aquí viene la paciencia. Posiblemente algunos de ustedes no se identifiquen con esta aptitud de la paciencia, y he visto algunos que simple y sencillamente no le encuentran dónde está la perilla para cambiar cierta cosa y ya se desesperaron, ¿sí? Pero en esto de la fotografía hay que tener mucha paciencia, hay que saber esperar el momento para tomar la foto, imagínense. Y luego, pues capturar el alma. Es casi como en el retrato. La fotografía de paisaje también captura esa esencia del lugar, ¿sí? Por eso es de que cuando vemos fotografías de paisajes nos transporta al lugar, nos hace vivir un momento, nos hace sentir el agua, el aire, el bosque. Eso se trata de hacer en fotografía de paisaje. ¿Y qué equipo pues necesito para hacer fotografía de paisaje? Muchos dicen y muchos expresan que sus objetivos ideales son los gran angular. ¿Qué es un objetivo gran angular? Pues en términos básicos es el que captura más ángulo de visión. ¿Sí? Ustedes ven ahí en una pantalla, en un visor, en la cámara, y normalmente el equipo básico que tenemos es un lente 18-55, ¿sí? Ese lente nos permite ver un ángulo de visión promedio, ¿sí? ¿Qué es un ángulo de visión promedio? Ustedes saben que la visión humana tiene un ángulo de visión 130 grados. Ese es el ángulo de vista de la visión humana. Pero resulta de que el ángulo de visión humana es de 130 grados, pero tenemos un ángulo de vista enfocado de 50 grados. ¿Sí? Así como se ve en la imagen, nosotros vemos enfocado hacia 50 grados al frente y el resto, los otros 40 grados a la derecha y los otros 40 grados a la izquierda, se ven desenfocados, o al menos solo vemos los actos reflejos, ¿sí? Ahí es donde funciona, que nosotros vemos que todo se mueve, pero lo vemos difuso, lo vemos desenfocado. Entonces, este equipo
Los gran angular lo que permiten es que haya más espacios nítidos, que haya mayor espacio de visión a los lados, ¿sí? Es decir, que permite una mejor visión que la que tiene el ojo humano. Entonces, por eso es de que les presento aquí los lentes 10-18 de Canon y el 10-20 de Nikon, que son gran angular, que permiten que haya distancia focal predilecta, ¿sí? Para estos paisajes que queremos. Ahora, vean, para que se hagan una idea de cómo funciona esto de las distancias focales versus el ángulo de visión. Ok, les recuerdo, la distancia focal es distancia desde donde yo estoy parado con mi cámara hacia donde están nuestros fondos, nuestro paisaje, todo lo que se ve hacia el frente. Esas son distancias focales. Y la distancia focal puede ser también la que esté nombrada en el lente con el numerito que acabamos de ver de mm, ¿sí? Versus el ángulo de visión. El ángulo de visión es el espacio que tenemos hacia el frente y logramos ver de forma nítida. Entonces, aquí en esta gráfica ustedes ven en la parte de arriba desde un 8 milímetros hasta un 200 milímetros, y en la parte de abajo desde 12 grados hasta 180. Eso quiere decir que con un lente 8 milímetros, que es incluso dos números menos que los dos lentes que yo les mostré, que tenían 10-18 y 10-20, con un 8 milímetros tenemos un ángulo de visión de 180 grados. Eso corresponde casi a la vista como de ojo de pez. Por eso es de que hay unos lentes fisheye, que le llaman el ojo de pez. Incluso yo he tomado muchas fotografías ojo de pez porque me encanta ese ángulo de visión. Pero para que no se vea tanto como ojo de pez, deberíamos tener un 10 para arriba, ¿sí? 10 hasta un 17 posiblemente, se le empiece a quitar un poco el efecto de ojo de pez. Entonces, a partir del 17 o 18 para adelante, 20 milímetros, 35 que es el que tenemos, un 50, ahí tenemos un ángulo de visión promedio, ¿sí? Más allá de eso, un 85 mm o un 200 mm, que son unos lentes que tienen mucho más zoom. Entonces ahí el ángulo de visión se reduce, ¿sí? Sobre todo porque el zoom lo que hace es acercar. Entonces ahí pierde el ángulo de visión. Y acá ustedes ven lo relativo a los grados que permite cada una de estas. A ver, me preguntaste algo ahí, Kevin. Vamos a ver, dice, eso también depende del tipo de cámara. Según entendí, hay cámaras full frame y las nuestras. Así es, Kevin. Resulta de que vamos a depender del equipo que tenemos. Por ejemplo, hay algunos lentes que son compatibles con las cámaras gama media y gama baja, que son las que usamos, y hay otros que son compatibles con con las cámaras full frame. O sea, hay una diferencia. A ver, Ovidio, no logro ver la presentación o está bien así. Entonces, fíjate que ahorita tengo la presentación, Ovidio. Sí, tendrías que ver la presentación. Ahorita estoy presentando vídeo. Si no, volvé a intentar entrar para que te deje ver bien, ¿sí? Entonces, tenemos distancias focales versus ángulos de visión. Posiblemente vamos a depender del equipo que tengamos, pero sí hay lentes para, por ejemplo, un 8 milímetros, que es un ojo de pez, sí hay compatible para cámara gama baja o gama alta, ¿sí? Ahí no hay problema, podemos hacerlo. Ahora,
otro elemento importante, la composición. Ya hablamos, ese fue nuestro segundo tema, que hablamos de reglas de composición, que en realidad deberían ser nuestras directrices, no tanto una regla, porque lo de reglas se ve así como muy estricto, pero son directrices, son guías que nos ayudan a mejorar la composición, el colocar cada uno de los elementos en nuestro espacio de trabajo. Entonces, definitivamente tendremos que mencionar la regla de tercios, tendremos que mencionar los horizontes, sería la segunda, y tendríamos que mencionar una tercera, que es utilizar las líneas, ¿sí? para darle flujo a nuestra fotografía. Entonces, la regla de tercios es la base sólida. Por supuesto que tenemos ahí a Fibonacci, ¿verdad? Pero la regla de tercios nos puede ayudar un montón, es la regla básica. Y luego veamos bien dónde vamos a ubicar nuestros elementos. Aquí les tengo un par de ejemplos. Esta es una fotografía muy sencilla que tiene regla de tercios, utilizando puntos fuertes contrarios, ¿verdad? Tenemos al sol en el lado superior izquierdo y tenemos el barco en el lado inferior derecho. Eso lo que provoca es una lectura, ¿verdad? Es una fotografía sencilla, es un paisaje sencillo, pero tiene puntos contrarios, ¿sí? Puntos fuertes contrarios. Y eso ya es un avance en cuanto a la composición. Luego tenemos utilizar las líneas, ¿sí? Esas líneas imaginarias de las que hablamos, que nos llevan desde un punto hasta otro punto dentro de la fotografía, ¿verdad? Ustedes ven ahí cómo utilizar las líneas de manera que nos lleven de un punto a otro dentro de la fotografía. Acá lo interesante es que el horizonte se mantuvo recto, ¿sí? Ojo con eso, porque muchas veces por tratar de hacer una fotografía un poco diferente, porque algunos dicen le quiero poner mi estilo, torcemos el horizonte. Acá el horizonte se mantiene recto y hay líneas curvas que nos llevan de un lugar a otro. Eso es utilizar las líneas a nuestro favor. Y por otro lado, utilizar las 3 dimensiones. ¿Se recuerdan que hablamos de esa regla también? Donde dijimos de que hay espacios dentro de la foto cercanos que deben salir nítidos, ¿verdad? Pero también hay espacios intermedios que deben salir nítidos, que se deben apreciar un poco. Y que hay todavía un fondo que también se debe apreciar. En fotografía de paisaje, nosotros tenemos que lograr que la mayor cantidad de dimensiones se logren ver nítidas. Esa es una de las cualidades de la fotografía de paisaje. Aquí ustedes ven primer plano, un plano medio y un fondo que se aprecian bien. Y en eso consiste muchas veces hacer fotografía de paisaje. Puede haber excepciones a esta, donde yo tenga un elemento mucho más cercano que la montaña que ustedes ven acá. Por ejemplo, puede haber una flor acá cercana y que yo necesite que salga difusa, ¿sí? O desenfocada. Entonces, ahí voy a provocar yo una sensación distinta. Pero normalmente en la fotografía de paisaje, nosotros lo que queremos es que haya más espacios nítidos dentro de mi encuadre, ¿verdad? Y entonces aquí es donde viene el tema de la profundidad de campo. Si bien es cierto, este ya es un curso de foto 2, ya tendríamos que entender cómo funciona el abrir mi diafragma, el cerrar mi diafragma, ¿verdad? ¿Qué provoca que yo tenga un diafragma 1.8? ¿Y qué provoca que yo tenga un diafragma 16 o 22? ¿Verdad? Entonces, con una profundidad de campo muy corta, se corre el riesgo del desenfoque en una parte de la imagen. Puede ser en primero o en segundo plano, pero algo se va a desenfocar. Y si dijimos que mi prioridad está en que más cosas salgan nítidas, entonces una profundidad de campo pequeña no me va a ayudar.
Entonces, fotografía de paisaje, todos queremos que las fotos estén nítidas para apreciar todos los espacios. Acá está un ejemplo. Acá tenemos hacia muchas distancias. Por ejemplo, nuestro primer elemento por distancia tendría que ser estas ramas y están nítidas. Nuestro segundo elemento, de acuerdo a distancias, tendría que ser estos arbustos que se ven de un verde un poco más claro que el siguiente, ¿verdad? Es parte de la montaña, posiblemente estén a unos 20 metros de distancia, mientras que la rama del primer plano está como a unos 5 metros de distancia. Luego tenemos una tercera dimensión que es ya la montaña pero más lejos del arbusto y también se aprecia. Y tenemos todavía otro, el paisaje en el volcán es otro fondo y se aprecian detalles. Y por último un fondo que sería el cielo, sería hasta el horizonte, hasta donde se logre ver, ¿verdad? Sin embargo, en esta fotografía logramos hacer lo que por regla general necesitamos en una fotografía de paisaje, que es que muchas áreas dentro del encuadre estén nítidas, ¿verdad? Eso es lo ideal en una fotografía de paisaje. Ahora, resulta, bueno, ahí teníamos otro, el último elemento, esa otra rama que también se ve nítida. Pero dependemos de dos elementos para que tengamos imágenes nítidas. ¿Cuál sería el primer elemento? Pues dijimos ya que es la apertura de diafragma, pero en sí, entonces, ¿qué diafragma necesito utilizar? Pues vean acá, están las nomenclaturas F, desde el 1.4, pasando por el 2, 2.8, hasta el 22. Regularmente un lente 18-55 te permite abrir tu diafragma a 3.5, ¿verdad? Y cerrarlo posiblemente a un 16. Si no mal recuerdo, esas son las nomenclaturas que nos deja. En la imagen de abajo ustedes pueden ver que de acuerdo a las distancias y de acuerdo al número F que yo esté utilizando, así voy a lograr el enfoque de menos elementos o de más elementos. Por ejemplo, en este dibujo del primer diafragma 4, ustedes podrán ver que hay una distancia entre la tercera y la cuarta persona, ¿sí? La tercera persona sale nítida, la segunda sale un poco desenfocadita y los demás, pues, totalmente desenfocados, ¿verdad? Porque tenemos un F abierto, un diafragma abierto, ¿sí? En el segundo ejemplo, tenemos un diafragma 8, que es, por ahí algunos fotógrafos le dicen los diafragmas dulces. Es un diafragma intermedio que nos va a permitir tener zonas nítidas y tener zonas un poco desenfocadas. Esto depende de más o menos cuánto nos deje abrir y cuánto nos deje cerrar. Pero casi todos los lentes tengan un diafragma dulce entre el 8 y el 10, ¿sí? Ese es el promedio. Todos tendríamos que averiguar cómo trabaja nuestra cámara. Pero acá en el diafragma 8 ustedes pueden ver que, por ejemplo, tenemos a la segunda persona un poco desenfocada, a la tercera nítida y luego otras dos semi enfocadas y luego los demás desenfocados. Y tenemos un último ejemplo con un diafragma 22, que es uno de los últimos que nos deja una cámara de gama media, ¿sí? Posiblemente algunos de ustedes tengan diafragma 22. Y vemos que la primera persona sale un poco desenfocada, 3 personas nos salen enfocadas, 3 medio enfocadas y una última es la que queda desenfocada. Es decir, que mientras más cerramos, mientras más pequeño el orificio, más distancia focal enfocada voy a lograr, ¿sí? Distancias focales enfocadas. Si yo cierro el diafragma.
¿verdad? Es decir, número F grande, más zonas nítidas en la foto, ¿sí? Y como ya dijimos que la fotografía necesita más zonas nítidas para apreciar todo el paisaje y todas las dimensiones, sin importar distancias, entonces, ¿qué es lo ideal? Utilizar una apertura de diafragma número alto o número F alto o cerrar el diafragma, ¿sí? De cualquiera de las formas que lo podamos decir para que nos aprendamos su funcionamiento. Entonces, ¿desde dónde puedo aconsejarles? Desde el F8 hasta el F que tengan, porque llega hasta 32, si no estoy mal. Entonces vean qué les deja hacer su cámara, ¿sí? Ese es el primer elemento que entra en juego al momento de hacer fotografías nítidas. Veamos el número 2, los puntos de enfoque. Este elemento es un elemento que a veces las personas no toman en cuenta al momento de comprar su equipo. Posiblemente muchos de ustedes tengan un equipo base, un equipo de gama baja, porque pues no todos tenemos el recurso. Yo tampoco tengo una gama alta. Entonces no nos dimos cuenta de cuántos puntos de enfoque traía nuestra cámara. Y lo van a averiguar muchos de ustedes hasta hoy. Pero resulta de que todas las cámaras nos ofrecen cierto número de puntos de enfoque. ¿Cuáles son los puntos de enfoque? Pues resulta de que los puntos de enfoque son, cuando ustedes ven en el visor, son unos puntitos que a veces están activados. Que algunos de ustedes tienen activados los puntos de enfoque en el visor o en la pantalla y se activan. Normalmente las de gama baja vienen entre 5, 7, 9 puntos de enfoque. Las más recientes pueden llegar hasta 17 puntos de enfoque y que se activan en cruz, según lo que dicen en sus manuales. Las de gama media pueden tener en promedio 29 y hasta 55 puntos de enfoque. Eso quiere decir que en la pantalla se colocan a lo largo de todo el encuadre puntos de enfoque también en cruz, y eso va a permitir, mientras más puntos de enfoque, pues más zonas nítidas vamos a lograr. Y luego las de gama alta, que definitivamente son las que más puntos de enfoque tienen y que todos quisiéramos tener una de esas, ¿verdad? Anhelamos una de esas, una full frame, porque tienen hasta de 65 hasta 200 puntos de enfoque. Y no digamos las cámaras modernas que están saliendo, que son full frame también, pero que son versiones muy muy recientes, que nos están ofreciendo mucho más que eso, ¿sí? Es increíble. Por supuesto que de gama baja a gama media ya hay una diferencia de dinero, y de gama media a gama alta también. O sea, no todos llegamos a eso, pero para que sepan desde ahora, posiblemente cuando ustedes se deshagan del equipo que tienen y compren un nuevo, ya se puedan fijar en cuántos puntos de enfoque van a adquirir con su equipo. Entonces, cerrar el diafragma permite aumentar la profundidad de campo, ¿sí? Cerrar diafragma, más profundidad de campo, más zonas nítidas, ¿sí? Y tener una cámara con más puntos de enfoque asegura una imagen más nítida en más áreas de la fotografía. Esos son los dos elementos que entran en juego para que nuestras fotos salgan nítidas. Vamos ahora a la iluminación. Tenemos que prestar mucha atención a la intensidad y a la orientación de las luces, porque resulta de que no es lo mismo tomar una fotografía a las 12 del mediodía, cuando el sol está candente, cuando el sol nos quema hasta la cabeza, que tomar una fotografía por la mañana, cuando apenas está por salir el sol, o por la tarde, cuando está por esconderse. La luz, la intensidad de esa luz va a cambiar totalmente. Ustedes podrán darse cuenta, y si todavía no han hecho el experimento, pueden tomar una fotografía cada hora. Este hubiera sido un ejercicio en foto 1. Tomar una fotografía cada hora, desde las 6 de la mañana
luego a las 7, a las 8, a las 9, una cada hora, hasta llegar a las 6 de la tarde. Si lo pudieran hacer de 6 a 6, 12 horas, 12 fotografías, ustedes se van a dar cuenta cómo los espacios van cambiando de color, independientemente de que la fotografía la estamos tratando de tomar bien enfocada y correctamente expuesta. Vamos a darnos cuenta que la fotografía va cambiando de tonalidades, ¿sí? Ustedes ven una fotografía por la mañana cuando la luz es suave, el sol está apenas tirando sus rayos, pero así muy lento, muy suavecitos, muy tenues. Entonces el color de las cosas es diferente. El color de las hojas de los árboles, el color de las flores, tiene una intensidad muy distinta a la que podría tener a las 12 o a la 1 de la tarde, ¿sí? Cuando el sol está muy intenso y pega muy fuerte, pues casi que quema el color, ¿sí? Ya no se ve el romance de la fotografía, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Pues tomar las fotografías antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde. Ese es como el punto de partida. Por supuesto que no se trata de que de 9 a 3 no tomemos. Por ahí hay otras técnicas, por ahí hay otros objetivos por los cuales tomar fotografías en ese horario. Pero lo ideal y para capturar colores suaves, colores más agradables, colores románticos, entonces tratemos de hacerlo antes de las 9 o después de las 3 de la tarde. Y ideal y personalmente como yo lo hago, tomar a la salida del sol o en la puesta del sol, ¿sí? Son mis momentos favoritos, son momentos únicos, son mágicos. Es una luz dorada, es una luz especial, es lo mejor que pueden hacer, tomar sus fotografías cuando el sol acaba de salir o está por salir y cuando el sol está ocultándose, es lo máximo. Entonces, desde ahí yo ya les recomiendo eso. Por ejemplo, acá el sol eh, se acaba de ocultar. Quizá un minuto pasó de que el sol ocultó su último rayo de luz. Ustedes ven acá esta fotografía en la lago de Atitlán. Entonces los colores que provoca son mágicos, yo le llamo colores románticos, ¿sí? Y se puede apreciar un paisaje muy hermoso, ¿verdad? Lo vivo del mar, las nubes, el volcán, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que evitar? Contraluz. ¿Por qué? Porque el contraluz, a menos que sea una técnica que queremos practicar, tratemos de evitarlo, ¿sí? Hay fotografía contraluz y es una técnica completa, se puede practicar, pero tratemos de que el contraluz también sea después de las 3 de la tarde o antes de las 9 de la mañana, porque cuando hacemos contraluz a mediodía, no siempre nos van a salir bien, porque a veces se cuelan los rayos. Cuando ponemos a una persona y ubicamos al sol detrás de ella y tira por ahí, por las orillitas, unos rayos, eso no nos va a hacer como la mejor fotografía. Entonces, por eso se dice que es mejor evitarlos. A menos que estén buscando un estilo muy artístico, algo conceptual que tenga que ver con la contraluz, háganlo, ¿sí? Pero se recomienda evitarlo. El uso de una luz suave permite obtener buenos resultados siempre que los elementos no se encuentren muy a la sombra. Estas fotografías, como esta que les mostré, cuando ya el sol se está ocultando, por ejemplo, ahí se ve muy oscuro el muelle, se ven oscuras un poco las lanchas, porque ya hay muy poca luz. ¿Qué pasa entonces? Lo que me acabas de preguntar, si se deben tomar en RAW, sí, debemos tomar en RAW, porque en RAW vamos a poder corregir algunas cuestiones como esto. Pero eso quiero que lo dejemos
para una siguiente clase, porque tenemos ahí programada ya nuestra clase de disparo al RAW, donde les voy a explicar cuál es el concepto de llevar una fotografía como esta y hacer un revelado digital, ¿sí? Algunos dicen nada más pero vos editas tus fotografías, y así que chiste, pero en realidad no se le dice editar fotografías, deberíamos llamarle revelado digital, porque el concepto es igual que cuando teníamos fotografía análoga, llevar nuestros rollos, revelarlo, ¿verdad? Imprimir en papel, pasarlo por los procesos. Entonces, ese mismo revelado en cuarto oscuro lo hacemos en Lightroom o en Photoshop, en nuestro cuarto oscuro digital. Y por supuesto vamos a corregir algunas cuestiones ya en el proceso, pero eso se los voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, cuando tenemos luces suaves, posiblemente las sombras no nos ayuden a que la foto quede de mejor forma, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá les muestro una fotografía con tonos suaves que fue tomada como a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Donde ustedes pueden ver ahí un par de lanchas y pues las personas están apreciando el amanecer, ¿sí? Apenas. Y están por verse algunos rayos de luz, es decir, el sol todavía no ha subido, se ve nada más claridad, pero esas nubes que ustedes ven ahí hacen que se vean esos tonos tan hermosos, esos tonos suaves que todos quisiéramos, ¿sí? Entonces, otro elemento, la sensibilidad. ¿Qué sensibilidades tenemos que manejar en fotografía de paisajes? Pues definitivamente las mismas que deberíamos usar siempre. Sensibilidades bajas. Evitemos el ruido a toda costa. Sobre todo porque ya dijimos que queremos nitidez en nuestras fotos. Entonces el ruido tampoco nos va a ayudar. Nuevamente les digo, no es una regla que esté escrita en piedra. Posiblemente alguien quiera experimentar con el ruido en sus fotografías de paisaje, lo puede hacer. Aplica para algún tipo de fotografía, para otras no. Pero en teoría nuestra fotografía de paisaje debe quedar nítida, entonces podemos evitar el ruido con sensibilidades bajas. Lo ideal es que nos quedemos en 100 y a menos que ya no que lo tengamos como último recurso, ¿sí? Entonces subamos el ISO. Pero como queremos nitidez, vamos a manejarlo siempre en 100. Y acá ven ustedes la fotografía de las personas que están en las lanchas viendo el amanecer. Hacia el frente ustedes podrían ver esto, ¿sí? Lo que las personas estaban viendo en la lancha era el amanecer de ese paisaje. Y ahí, como ustedes podrán ver, todavía no ha salido el sol. Quizá fue tomada la anterior a esta con un desfase de unos 10 minutos, ¿sí? Y por eso acá se ve un poco más claro, porque de ese lado va a salir el sol, mientras que del otro, pues ahí es donde todos están esperando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué accesorios deberíamos tener? Ok. Es necesario utilizar en algunas ocasiones, no siempre, un trípode, porque resulta de que las velocidades podrían ser abajo de 1.60. Digamos que también hay alguna regla que tampoco está escrita en piedra, pero es una directriz que nos puede ayudar, una guía que dice que no deberíamos tomar fotografías con una velocidad menor a 1.60 sin trípode, porque a menos de 1.60, o sea, 60 de milésima de segundo, podemos mover la cámara con solo presionar el botón del disparo. Entonces lo ideal es que cuando queramos mantener el ISO en 100, cuando tengamos un diafragma dulce, por ejemplo un 8, pero la velocidad me la pide a 1.10, 1.15, 1.5, entonces lo ideal es ponerla en el trípode para que no movamos la cámara al momento de disparar. Y ojo, deberíamos utilizar el temporizador para que presionemos, la cámara se estabilice y luego tome la foto ya solita.
Así es como deberíamos manejarlo. Entonces, cuando el sol ya se está ocultando y la foto nos pide una velocidad muy lenta, entonces no queremos ceder al ISO, entonces usemos trípode. Lo mismo pasaría si es en la mañanita, cuando el sol está por salir, ¿verdad? Esa es una. El otro es que podremos apoyarnos también en algunos filtros. Ustedes son expertos en filtros de Instagram, me imagino, o al menos alguna vez los han visto. Entonces, estos filtros son la idea original de esos filtros que podemos ver en las redes sociales. ¿Qué filtros son estos? Los más comunes son el UV, el CPL y el FLD. ¿Qué hacen estos filtros? Pues lo que hacen es que le colocamos ese filtro a nuestro lente e inmediatamente corrige los contrastes de luz. Por ejemplo, los colores muy claros como las nubes les da un contraste para que se logren ver las tonalidades blancas. Y en el caso de las luces, las sombras, lo que hace es estabilizarlas. No las aclara, lo que hace es estabilizar entre las luces altas y las sombras. Entonces, estos filtros nos pueden ayudar muchísimo para tener un tipo de fotografía más puro, ¿sí? Es decir, que desde nuestra cámara, desde la captura, podamos tener colores más vivos. Eso es lo que provoca estos tipos de filtros. Ustedes pueden, si a alguien le interesa, pueden comprar su kit de 3 lentes, de 3 filtros, perdón, y que están muy buenos porque yo los he probado y les voy a mostrar una fotografía más adelante que he tomado con alguno de esos, que es esta. De una vez. Esta fotografía la tomé con el filtro, el que está mostrando ahí en grande, que es el filtro CPL. Esta fotografía no tiene nada de edición. Esta fotografía fue tomada en el momento justo, con el filtro. La parte oscura que ven ustedes ahí en la montaña, así está bien. Para mí, esa fotografía es genial, ¿sí? Y lo que provocó el filtro es que le dio un color más profundo, ¿sí? Le dio más viveza al color. Mientras que sin filtro hubiera salido un poco más opaca, ¿sí? No tengo a la mano la foto sin filtro como para mostrarles, pero les prometo que esta foto sin edición está genial con uno de esos filtros. Entonces esas son las dos cosas de las que nos podríamos apoyar, un trípode y filtros. Por supuesto que hay filtros más profesionales, que por ejemplo podría ser un filtro doble, donde la mitad de la foto es para aclarar y la mitad de la foto es para bajarle a las luces altas, ¿sí? Hay filtros que tienen doble en uno mismo, pero se instalan de otra manera en la lente. Pero eso ya es pro, ¿verdad? Es diferente. Solo es para que lo sepan. Entonces, nada mejor que tener texturas en el cielo, ¿verdad? Nuestras fotografías de paisaje deberían de procurar tener texturas. Estos ya son elementos que no están como para que nosotros los coloquemos. Esto no es composición, esto es el lugar, el momento, pero que cuando nosotros lo evaluemos, lo analicemos, distingamos eso, podamos capturar ese momento, ¿sí? Las texturas en el cielo son ideales. No tener miedo a tomar fotografías con el sol viendo de frente, ¿sí? Algunos creen que se les va a arruinar la cámara y no. Podemos tomar fotografías de frente al sol y podemos capturar paisajes hermosos. Esta, por ejemplo, tiene adicional otro elemento, que es un flash. ¿Y cómo está utilizado ese flash? Está utilizado ese flash quizá a unos 20 centímetros de distancia de donde estaba la cámara para poder enfocar, o es decir, para poder iluminar ese árbol que ustedes ven caído ahí y que pudiera tener claridad esa parte. De lo contrario, en esta fotografía, sin ese flash, hubiera salido oscuro total en esa parte de enfrente.
la parte más cercana que tenemos ahí, que es la grama y una parte del árbol, ¿sí? De ahí por lo demás ustedes ven los árboles están totalmente negros, porque ahí es donde ya no llega la luz del flash. Y el sol, con el diafragma que se tomó la fotografía, fue suficiente para que se viera ese efecto de estrella, ¿verdad? Que muchos quieren en sus fotos. Ese efecto estrella se logra con el diafragma cerrado, definitivo. Debes llegar al lugar antes de que el sol salga o antes de que se oculte para lograr la luz mágica. Resulta de que tomando las fotografías de esa manera vamos a capturar momentos en que la luz se vuelve muy especial y se empiezan a ver colores distintos a los que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Hay un color azul casi llegando al lila, es un color violeta, perdón, que se empieza a ver en el cielo debido a que el sol ya viene de un lado y del otro está totalmente oscuro. Entonces, esa luz especial es la que tenemos que lograr en nuestras fotos. Podemos añadirle el elemento humano. Algunos creen que como es foto de paisaje, no necesita que hayan personas dentro, pero sí, resulta de que es una excelente técnica colocar, o más bien, puede ser a propósito o puede ser parte de un momento espontáneo, pero resulta muy especial colocar o dejar alguna persona para poder imaginar el tamaño del espacio que estamos capturando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven una persona que viene subiendo. Entonces uno se puede hacer una imagen de me siento como él, ¿verdad? En ese bosque. Entonces hay paisajes muy hermosos que posiblemente se vean tan bonitos, pero no se pueda como calcular el, la grandeza del espacio hasta que vemos a una persona allí, ¿sí? Y para eso nos ayuda el toque humano. Hay fotografías de un momento. Definitivamente, la fotografía de paisaje va a depender de los momentos exactos en que tomemos la foto. Y la mayor parte de fotografías de paisaje van a ser así, en las que ustedes tienen que esperar ese momento. Como les decía al principio, si no tenemos suficiente paciencia, a lo mejor y no vamos a lograr la mejor fotografía. O van a lograr buenas fotografías, pero no mejores que otros. Entonces debemos procurar ser pacientes o tener la paciencia para esto, porque de eso se trata muchas veces, el esperar un momento específico o estar en el momento y en el lugar específico, ¿verdad? Porque una cosa es esperar el momento y otra cosa es estar en el lugar y estar en el momento. Son dos cosas que bien se pueden combinar y que podemos lograr fotografías muy hermosas. Entonces, como dice Ansel Adams, nadie confía en las pinturas, pero todo el mundo cree lo que ve en las fotografías. Si hacemos bonitas fotografías, vamos a ser reconocidos. Por ahí alguien dice que la fotografía de paisaje es por el ego, es por quiero que le des un like, quiero que veas lo pilas que soy. Algunos dicen, otros simplemente lo disfrutan. Yo lo disfruto mucho. Y pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, pueden hacerla. Vamos a ver. Nosotros vamos a practicar fotografía de paisaje, pero todavía no. Sí, Carlos, voy a subir el video. No te preocupes. Tarea por el momento no hay. No hay, pero sí quisiera que muchos se animen a hacer fotografía conceptual, porque lo pueden hacer en su casa. No es necesario que vayan a ningún lado. Es nada más necesario que usen su proceso para conceptualizar. Yo ya subí el documento allá en la plataforma para que ustedes lo descarguen y vean ese proceso
Y si pueden echarle un vistazo otra vez al video, mírenlo y así van recordando y viendo los ejemplos que les puse, ¿verdad? Esta semana no hay tarea, ya les dije. Necesito nada más decirle a los compañeros que sienten que todavía no están full en cuestiones de manejar su cámara en modo manual, que me escriban. Porque yo les voy a pasar el link de las clases que estoy impartiendo en periodismo, que son para principiantes, ¿verdad? Y así de esa manera ustedes se van poniendo como al nivel de ya Foto 2, ¿sí? Se recuerdan que el primer día de clases yo pregunté quiénes se sienten en menos de 5 y vieron algunas manos levantadas. A esas personas a las que quiero invitarles a que vean la clase que estoy impartiendo en periodismo de principios fundamentales de fotografía, para que sepan ahí algunos elementos importantes que tienen que saber manejar, ¿verdad? Y que obviamente ustedes ya van por la foto 2, ya vieron toda esa parte. Por favor, entonces, si no están conectados hoy, me escriben en mi página docente Alejandro Solares para que podamos platicar un poco. Ustedes me dicen y yo les voy a pasar el link del video para que retroalimenten, ¿sí? Luego les pido nuevamente que hagan su fotografía conceptual y que yo voy a subir un espacio en la plataforma para que todos suban ahí su foto y podamos retroalimentar con respecto a eso. ¿Les parece? Entonces, está bien, Kevin, no hay problema. Me escriben entre semana y yo les voy a pasar los links, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ahí. Está bien, Ovidio, también te voy a pasar los links, no hay problema. Y nos seguimos viendo la otra semana. La otra semana está programado, exacto, Cedric, lo de light painting, pero yo les voy a confirmar en el transcurso de la semana porque nuestra práctica es adentro de la universidad, pero si no han abierto, no la vamos a hacer hasta que abran la U, ¿sí? Y sí, gracias Cedric por recordarme, está programada para el próximo sábado, pero dependemos de que abran la U. Si no está abierta, se pospone, ¿de acuerdo? Y esperen siempre mis noticias para ver cómo hacemos con eso. De cualquier forma, nuestra próxima clase sí va a ser light painting, pero la parte teórica, ¿verdad? Donde yo les explico algunos elementos importantes que tienen que conocer en su cámara. Y ya después de eso, pues ya nos vamos a hacer la práctica. Pero haremos la práctica hasta que podamos hacerla adentro de la U. Si puede indicarme dónde puedo buscar los filtros. Fíjate que esos filtros los puedes comprar en las tiendas donde venden cámaras o en internet. En Facebook puedes buscar alguna tienda donde vendan esos filtros, ¿verdad? Normalmente venden el kit de filtros. Ah, algo que se me había olvidado. Les cuento que ese filtro UV, el transparente, también sirve para proteger su lente de la cámara. Eso es importante, porque algunas personas, eh, sobre todo las que no se dan cuenta, a veces agarran su cámara, le ponen el dedo, algunos topan el lente con alguna puerta, algo que esté cerca, con las mismas personas, o sea, se van topando y entonces empiezan a rayar su lente. Entonces ese filtro UV también sirve para protegerlo. Entonces sí es importante que los que puedan compren su filtro, por lo menos el UV, para proteger su lente. ¿Que cuánto pueden valer? En promedio, el kit de 3 podría costar 150 quetzales. Si compran solo uno, posiblemente se los den en 100 quetzales, ¿verdad? Pero más o menos eso vale. En el caso de que el lente está sucio, ¿cuál es la manera correcta de limpiarlo? Si tu lente está sucio solo por fuera, es la parte de afuera, un paño como el que se usa para los lentes de las personas, con un pañito de esos tenés que limpiarlo, ¿sí?
No lo limpien con su camisa ni con sus playeras, porque lejos de limpiarlo, lo que van a hacer es ponerle más grasa, la grasa del cuerpo, ¿verdad? Entonces, tengan siempre un pañito de esos que se usa para limpiar lentes de graduación, para poder limpiar siempre su lente. Ahora, si la suciedad es por dentro, resulta de que tendrías que mandar a un taller de cámaras, porque si le entró polvo al lente por dentro, eso ya es un asunto de taller, ¿verdad? Tienen que mandar a reparar con franela. No te sé decir, Ovidio, si es franela ese tipo de tela, pero sí la franela es muy, muy suave y muy fina. Sí lo podrías limpiar con eso. Aquí lo importante es que no usen algún tipo de cotton que normalmente es un hilo grueso y que raya, ¿verdad? Tiene que ser una tela muy, muy suave. Hay un lugar, sí, un taller de cámaras en la zona 9, pero ahí sí no les puedo recomendar. Mejor pregunten a otras personas a ver si les recomiendan ir ahí o no. Si no, mejor busquen la tienda de Canon, que normalmente el servicio lo da Canella, en la zona 9 también. Estamos. Entonces, por el momento creo que ahí vamos. Vamos a hacer una práctica de fotografía de paisaje. Yo les voy a decir cuándo, porque por el momento no se puede. Estamos. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectados y seguimos en comunicación.